Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Un Mundo Raro, un mundo en donde traemos el cielo a la tierra y como cada martes y jueves, quienes nos acompañan, por acá Anaís Aguilera, arroba danzaalma7 y Adriana del Castillo, arroba detective del ser. Esta tarde, mientras le damos chance a Adriana, que está un poquito ocupadita por allí, esta tarde vamos a estar conectándonos con el mes rosa, un mes importantísimo, un mes de prevención, un mes en el que nos conectamos con esa energía femenina y con el cuidado y la prevención del cáncer de mamas. Hoy vamos a estar conversando sobre las emociones y los conflictos emocionales que nos pueden estar causando o pueden ser los orígenes de esta enfermedad, ya que como ustedes, como siempre se lo venimos conversando, esta enfermedad o las enfermedades se originan en una emoción. Hola, Ahora hola, feliz sí, tarde, sí, aquí regresando. Esas cosas que llegan en último momento cuando uno está en este proceso. Bueno, hablando así, de este tema de. así es, y bueno, conversando un poco de lo del mes rosa y de esta conmemoración, bueno, de celebrar este mes y tomar, incentivar, ¿no? Tanto a mujeres como a hombres, porque esto también se origina en los hombres, ¿ok? Pero para ir un poco más allá de por qué este mes se celebra o se está organizando estos eventos, es porque por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, como un esfuerzo para concientizar a la población sobre esta problemática y el implemento de campañas de comunicación, de materiales de prevención, debido a que entre más temprano se detecte, mayores son las posibilidades de éxito y los tratamientos, por supuesto. Claro, así es. Es súper importante que siempre estemos en esa revisión y constante cuidado de nosotras mismas y sobre todo en esa área tan sensible para nosotras. Pero hay un tema que aunque ahorita es mucho, se habla mucho más, pero todavía falta darle conocimiento o darle voz a este tipo de información, que es la parte emocional Así que hay es. detrás de estos conflictos o de esta enfermedad, o inclusive cuando aún no has llegado a la enfermedad, cuando tienes los nódulos o tienes alguna situación que se te presenta en esa zona, y bueno, y sobre todo cuando ya llegas al cáncer de mama, cuando nos conectamos con el conflicto emocional que hay detrás, yo, desde mi postura, desde lo que yo siento, hay una posibilidad mucho más grande de poder salir adelante o de Así poder es. solucionar este tipo de enfermedad cuando topo todos los aspectos, tanto el médico, que es súper importante, pero Así también es. la parte emocional. Y creo que es un acompañamiento, Ujú. todo debe ser una Sí, integración entre la ciencia y la parte emocional. Debemos de tratar y de confiar, por supuesto, tanto en nuestros especialistas, pero que los especialistas también vayan de la mano con los expertos holísticos que pueden acompañarte con terapias y ir a esa raíz emocional ujú, que como siempre decimos, es lo que es el que origina claro, este conflicto. claro, porque realmente se ha demostrado, y eso está demostrado científicamente, cómo las emociones influyen en nuestra Uh biología, -huh. cómo van afectando el comportamiento de nuestras células y cómo alteran todo lo que Así es es. nuestro sistema biológico. Eso está ya más que demostrado Sí, y es algo a lo que tenemos que hacernos conscientes. Muchas veces sí. pensamos que estamos bien porque estamos llevando como que el día a día, pero cuando empezamos realmente a conectar con nuestras emociones nos damos cuenta de todo lo que tenemos allí Sí. guardado en nuestro Y que subconsciente. puede ser una emoción, que generalmente es así, que viene de mucho, pero mucho antes, está arraigada allí y sucede un proceso que te causa estrés, en donde te toca ese tema emocional y es donde explota eh, en este desequilibrio, vamos a decir así, desequilibrio de salud. Eh, y es allí, bueno, donde tenemos que nosotros los terapeutas pues ir viendo desde dónde, ¿De dónde de proviene? dónde Sí, proviene es que todo eso. cuando hablamos de biodecodificación, que es el trabajo que se hace con las emociones, ellos hablan de que cuando generamos una enfermedad como el cáncer de mama, en este caso que es el que estamos conversando, es cuando vivimos un evento muy fuerte a nivel Así es. emocional
que hace ese cambio biológico en nosotros. Y lo interesante de esto es que muchas veces no se genera inmediatamente. No. Puedes generar, tener o ese evento que viviste y lo vas a manifestar, puede ser años después, ¿no? Exacto. O sea, a veces la gente no hace el enlace de la vivencia o el evento que tuvo con la enfermedad porque piensa, como está algo lejos, pues piensan que no está relacionado. Es que yo viendo los videos de Enrique Corbera, generalmente los diámetros o los centímetros del tumor o del nódulo que puedas tener, esos centímetros significan los años atrás en donde se ocasionó esa emoción, ese conflicto. Entonces imagínate que hasta eso nos puede hablar. Sí. Entonces, bueno, haciendo memoria, allí podemos ir a la raíz. Exacto, y es importante también entender que lo que representa para nosotros los pechos significan la feminidad, la maternidad, el alimento. Entonces siempre van a estar relacionados estas emociones o con la parte de nosotras como mujer, como madres e hijas, y en la parte de parejas, que eso lo vamos a hablar un poquito más tarde porque tienen su diferencia en cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar un tema musical y al regreso vamos a estar conversando de eso, de qué significan los senos para nosotras y bueno, sus causas emocionales. Ok, ya regresamos. Y ya estamos de regreso en Un Mundo Raro cuando son las 4:16 de la tarde. Estamos conversando sobre el conflicto emocional detrás del cáncer de mama. Hablando de este tema, que este es el mes rosa, como lo llaman, nosotros nos vinimos decididas también. De rosadito para... sí, un color extraño, casi no me he visto de este color, pero hoy bueno, para conversar con ustedes, conectarnos también energéticamente con esta causa, ¿no? Así es. Recordándoles, bueno, nosotras las mujeres a realizarnos nuestros estudios, nuestros cuidados, a siempre estar chequeándonos físicamente para evitar cualquier situación o poderlas detectar a tiempo. ¿No? Pero nosotros queremos dedicarle este programa a hablar la parte emocional, qué hay detrás de las emociones, ya entendiendo que lo que nosotros estamos sintiendo emocionalmente afecta directamente a nuestra biología, afecta el comportamiento de nuestras células y son las emociones las que realmente causan estos síntomas y estos males y al final convertirse en enfermedades como el cáncer. Así es, pero bueno, energéticamente vamos a explicarles lo que representa energéticamente los senos. Los senos están ubicados en el chakra corazón y nos conectan con la energía de el dar y recibir. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de la parte del vientre, de los ovarios, de nuestra parte sexual, energéticamente ellos están preparados para recibir. Nuestros senos nos conectan más con el exterior. Nuestros genitales nos conectan con nuestro interior y nuestros senos nos conectan con el exterior. Es decir, que es un conflicto hacia el otro, hacia el dar, hacia el no poder dar o quedarme con tanto para dar y no puedo dar, ¿no? Allí donde no existe ese equilibrio del dar y recibir. Pero además, a través de los senos, nutrimos a nuestros hijos, y energéticamente a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros proyectos, cumplen la función de nutrir. Exacto, estamos dándole alimento a toda esa Exactamente. Entonces, por allí también puede comenzar el conflicto. En la etapa de adolescencia, nos conecta con el mostrarnos a los demás, el conectar con ese paso de niña a mujer y el despertar del deseo en el otro. Entonces, fíjate, todo parte de nosotras, pero tiene que ver mucho con el otro, con el afuera. La percepción que yo tengo de mí misma, con respecto al otro, con respecto a lo que se está viviendo. Con lo que tengo para dar, con lo que tengo para mostrar, con lo que tengo para hacerme ver también. Entonces, el conflicto puede estar arraigado en estas etapas de no estoy conforme conmigo, no me miro, sino que me quedo mirando al otro. No me amo porque estoy conectada con el chakra del corazón, no me amo, sino que me quedo amando al otro, esperando que el otro me ame. No puedo seguir nutriendo a mis hijos, no puedo ser la madre abnegada, no puedo ser la madre de, la esposa de, porque comienza el nido vacío, o hay
o mi hijo se va, ponte del país, que ahora se está dando mucho estos procesos migratorios, quedo sola en la casa, me separo de mi pareja y no, ya no siento que soy deseada. Entonces, estos conflictos que en donde sientes que te quedas en vacío, que no puedes entregar, que no puedes dar, no puedes nutrir, no puedes cuidar, es allí en donde, y también, que también me pasó con una persona que allí o se originó su conflicto, es un momento en donde ella queda sin trabajo, donde ella queda o tiene un conflicto económico y no puedes, siente que no puede sostener a su familia porque ella era la cabeza de familia y no podía sostener en ese momento a su familia. Allí se originó este conflicto. Claro, esto se detona luego, pero es haciendo cuentas, es allí donde ella pudo detectar que se originó el conflicto emocional. Sí, en este tema son precisamente son estos dos grandes conflictos. El primero es con respecto a ser mamá o a ser hija. Cuando soy mamá, si me convierto en estas mamás sobreprotectoras, que mi único objetivo son nuestros hijos, el criarlos, el vivir por ellos, toda mi vida gira solamente alrededor de la vida de ellos. ¿Qué pasa cuando nosotros como mujeres perdemos nuestra identidad? Dejamos de tener nuestros propios proyectos de vida. ¿Qué pasa entonces cuando esos hijos ya crecen y se van de la casa? Es ese vacío que tú estás hablando. Entonces, no me consigo, no estoy, prácticamente no existo. Y eso se genera, y ahí es donde generamos esas emociones, y es muchas veces la causa de estos cánceres que vamos teniendo, ¿no? Y ese otro patrón de comportamiento es eso que comentabas de me olvidé de mí. O sea, ya solo soy madre, o el hecho de pertenecer, o sea, de sentir que solo puedo ser madre, solo puedo ser esposa, pero no puedo ser yo misma, ¿no? Entonces, ese conflicto, esa forma de comportarnos es lo que a la final va a traer estos resultados en nosotros. Y entendamos también que el ser madre también lo podemos llevar al tema de proyectos. Mujeres que se centran tanto en su profesión, en sus negocios y en cuando se encuentran que han dado todo por ese proyecto, han dado todo por esa profesión y se encuentran en un momento sin identidad, vacías, en donde dice, bueno, este proyecto no me ha dado o ha crecido tanto, pero hay un momento en que se estanca y no sé cómo avanzar. Entonces, allí hay un conflicto de nutrición, siento que no estoy siendo buena mamá porque mis proyectos y mi profesión no le está yendo bien. Sí, estos hijos pueden ser reales o pueden ser simbólicos. Simbólicos, entonces, exactamente. Porque a veces pensamos que solo tiene que ver con cuando somos mamás, que tenemos nuestros hijos, no. Estos hijos que habla, esta parte del trabajo que habla Anaís es esta parte simbólica y pueden ser cosas materiales, un negocio, un carro, una mascota, algo que yo considere que es mío, que me pertenece, que yo lo tengo que cuidar, que yo lo tengo que proteger, que yo lo tengo que alimentar para que él pueda crecer. Cuando eso se va, cuando eso deja de existir frente de mí, entonces se genera toda esta parte emocional y es cuando empieza a cambiar nuestra biología interna y generamos entonces estos cánceres. Y fíjate que acá en mis investigaciones ellos dicen que se generan cuando perdemos la identidad y comenzamos a ser la señora de, sí, eso es interesante, la mamá de, la hija de. Entonces nos identificamos es por ser alguien dependiendo de otro, ¿no? Exactamente. Y no tenemos una identidad propia. Y fíjate que estos procesos generalmente se comienzan a dar o nos mandan a cuidarnos mucho más después de los 40, cuando llega ese conflicto de identidad en nosotras también. Y empieza también la parte del nido vacío, empiezan también estos cambios, inclusive los cambios hormonales que vamos teniendo nosotros a esta edad. Y esa parte que hablas es muy interesante porque realmente lo hacemos y tú puedes identificar a la persona cuando no está apropiada de sí misma, cuando tú le ves, mucho gusto, yo soy la mamá de fulanito de tal, o mucho gusto, yo soy la esposa de fulanito de tal, y viven, ¿no?, a través de esa etiqueta que se coloca. Y nosotros en un programa hablamos de la importancia de los nombres, ¿te acuerdas? Que hablamos numerológicamente de apropiarnos de nuestro nombre, de conectar con nuestra propia identidad a través de nuestro nombre. Así que si eres una de las que te presentas así, como la señora empieza a decir tu nombre y tu nombre completo para que conectes completamente con tu fuerza, con tu poder, con tu identidad y para que empieces entonces realmente a pisar tierra
desde tu propio ser. Así es, pero bueno, vamos a escuchar otro tema musical y al regreso seguimos conversando de este interesante tema. Y ya estamos de regreso acá en Un Mundo Raro con Anaís Aguilera y Adriana del Castillo, cuando son las 4:28 minutos de la tarde, no veía ese 8 de la tarde. Estamos conversando sobre el conflicto emocional detrás del cáncer de mama. Y bueno, recordándoles ahorita a esta hora que a nuestros patrocinantes, más Nuclear Center, su gimnasio de confianza, y a Sumeri K-Store, su mundo del K-pop. Y bueno, a mí me gusta porque cuando tú escuchas o ves este mes, normalmente las campañas que se hacen son del tócate, hazte tu examen, haz tu evaluación, contrólate, ¿sabes? Siempre es hacia la parte médica, que está muy bien, claro, porque tenemos que hacerlo, pero muy poco tocamos el tema emocional, ¿no? Y es lo que hemos querido traer hoy en este programa, para que nos hagamos conscientes de las emociones que estamos teniendo nosotras como mujeres cuando asumimos estos roles de madre, y hablamos también de ese rol de madre tanto por hijos que tenemos o por proyectos, negocios, mascotas, que también consideramos como parte de nuestros hijos, cosas que tenemos que alimentar. Y hasta, ¿no?, de nuestros mismos padres, porque cuando estamos en desorden, que ese es otro tema también. Como hija y como madre. Cuando estamos en desorden y vemos a nuestros padres como si fueran nuestros hijos, eso también por allí tenemos que estar pendientes. Sí. ¿Okay? Y en esta parte con respecto a los senos, al pecho, aquí hay algo interesante cuando hablamos en la parte de biodecodificación, que como son dos, entonces hay un análisis distinto para cada uno. Cuando se detecta un nódulo o se detecta un cáncer, podemos empezar a hacer la investigación, pero podemos partir tenemos que empezar a ver en qué lado de nosotros se genera este cáncer. Por ejemplo, si es en el pecho izquierdo, ese tiene que ver más con los hijos, ya sean reales o simbólicos, que es lo que estábamos hablando, que pueden ser cosas materiales, negocios, mascotas, carros. Tiene que ver con la no expresión de las emociones y de los sentimientos que nosotros tenemos. Y cuando nos cerramos, nos cohibimos, estábamos hablando de esa falta de identidad, vivo solo para mis hijos, entonces soy la salvadora de todo el mundo, pero me olvido de mis emociones, de mis sentimientos, no digo lo que realmente quiero decir, y simplemente acepto todo lo que se sucede. Como que te borras, te desdibujas eso, identificándote solo con el hecho de ser, de ser lo mejor para ellos. Y la perfección también, ser la madre perfecta. Exactamente. Y el pecho derecho normalmente es todo hacia el exterior, es más que todo que ver con la pareja. Ahí también se ven situaciones de malos tratos, espacios en la comunicación negativa, cuando hay estos maltratos a nivel de comunicación, y ahí también está la separación, cuando vemos divorcio, cuando vemos de separaciones difíciles, inclusive a veces no tan difíciles, pero yo la vivo desde un vacío muy fuerte, una desconexión muy fuerte, y lo que hago es alterar mi biología, generarme una enfermedad como el cáncer. Entonces es importante saber de qué lado estoy teniendo el conflicto para entonces saber cómo poder atacarlo. Claro, porque si nos damos cuenta, el lado derecho, que tiene que ver con la energía masculina, tiene que ver mucho más con la pareja, con el hecho de ser deseado, con el hecho del externo, del cómo el otro me ve, cómo el hombre me ve, cómo me identifico con mi feminidad de ese deseo, de ser deseada, que también puedes venir de un conflicto en ese proceso cuando pasamos, como le dije, de niña a mujer, que cómo me identifico yo como mujer si aún no me encuentro o me incomoda el hecho de que el otro me desee, de que el otro me mire. Entonces allí también podemos ir viendo cómo nos conectamos. Y el lado izquierdo más con el lado femenino, que tiene que ver con el cuidado, con el abrigo, con la nutrición. Entonces también podemos ir identificando, dependiendo de qué lado del seno se dé este desorden. Y es interesante este tema, que inclusive entendiendo la función biológica de nuestro seno, también podemos ir ahondando o investigando cuál es el conflicto que yo tengo. Por ejemplo, sabemos que la glándula mamaria tiene dos principales partes, que es la glándula como tal y los conductos, ¿no? Que son los que llevan el conducto mamario, que es el que lleva el alimento como tal, y la glándula, que es la que crea la parte del alimento como tal.
Cuando yo tengo por ejemplo, se presenta el conflicto en lo que es la glándula, es esa preocupación por el otro, ¿no? Ajá, Entonces tenemos que empezar a analizar qué es lo que está pasando allí, dónde está esa preocupación, qué pasa ok, con los hijos, qué pasa con mamá, qué pasa ok. con el externo. Y cuando es el conducto mamario, que es el que sufre la enfermedad, es este el tema de separación. Ok, Separación de hijos, separación de pareja, separación de los negocios que estábamos hablando, pero es esta vivencia de separación. Entonces, sí. inclusive sabiendo en dónde está el conflicto, podemos también analizar un poco más a profundidad dónde está el Y cuando origen del hablamos de tema. este proceso de separación, también puede ser en un proceso de fallecimiento de alguien importante en tu vida, tu pareja, tu padre, algún hijo. Sí. Entonces, bueno, por allí también podemos ir viendo. Entonces es importante que empecemos nosotros a conectar con nuestras emociones y empecemos a evaluarnos a cada una de nosotras, dónde estoy yo como mujer, dónde estoy yo como Ujú, mamá, realmente me estoy dando mi valor, estoy conectada con mi propia identidad ujú. personal, tengo proyectos personales, Sí, individuales, que individuales. no tengan nada que ver con la pareja o Sí, con los hijos, sino que son míos y los estoy nutriendo o estoy completamente dedicada a la familia, dedicada a los hijos, dedicada a solo a eso, ¿no? Y no estoy alimentando mi ser. Es importante que empecemos a mirar esas áreas para evitar, es otra forma de prevención que tenemos claro. de sufrir esta enfermedad. Y es cultivarlo desde que nuestros hijos están pequeños, porque sabemos que ellos van a crecer y en algún momento vamos a tener un nido vacío, ellos van a salir de nuestro hogar. Y es ir cultivando nuestra identidad, lo que nos gusta, nuestro deseo. Y en este espacio voy a recomendarles dos libros que son muy, pero muy buenos en estos procesos. Y uno es el de Adriana. Tu libro se llama Tú vales la Tú pena. vales la pena, que nos habla mucho de la identidad como mujer, y mi libro que se llama Desatando mis pasiones, que también nos habla de esa identidad femenina y de ese placer que podemos sentir de ser mujer. Exacto, esa Entonces, conexión esa conexión con con nuestra nuestro parte sensorial. cuerpo, con nuestros deseos y cómo podemos conectar con nosotras mismas, volver a conectar con nosotras mismas. Entonces, estos dos libros te pueden ayudar y los puedes conseguir en En Amazon. Amazon. ¿Okay? Y hay otro tema también que tú trabajas mucho, Anaí, que es esa conexión, esos mensajes que tú haces Un con masaje de respecto. seno Uh-huh. es una terapia en donde aprendemos a conectarnos con nuestra feminidad y a conectarnos con nuestra energía de nuestros senos. A través de esos automasajes aprendemos nosotras mismas, aparte de conectarnos, eh, de estos masajes nos ayudan a drenar las energías, a desinflamar, a conectarte desde el amor y a dar esa energía femenina a nosotras. Entonces, Inclusive a drenar las emociones, a porque drenar cuando las empezamos a hacer emociones. estos contactos con nuestro cuerpo y empezamos a sentirnos y a conectarnos Uh-huh. y a tocarnos, definitivamente empezamos a soltar esas emociones reprimidas que Así están es. allí. Cuando hacemos este tipo de terapia o este tipo de masaje, lo digo porque yo he participado en estos eventos con Anaí, o se pueden generar En desbloqueos emocionales desbloqueos muy emocionales, importantes sí. porque vamos liberando esa energía contenida. Nos damos cuenta Sí, de cuánto nos cuesta realmente aceptarnos, reconocernos, sí, valorarnos, mirar nuestro cuerpo desde otra forma, desde otra mirada. Todas estas sí. emociones que vamos cargando nosotras mismas, por ejemplo, este ejercicio es una terapia muy importante que podemos utilizar para la prevención, en este caso del Sí, cáncer. además de que cuando nos dicen, la campaña es tócate, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando decimos aprende a tocarte, entonces, claro, lo primero que haces es llevarlo a tocarte para detectar Uh -huh. algo que tiene que ver contra el cáncer. Exacto. Pero no es aprender a tocarte desde el amor, desde Sí. el desbloqueo de las emociones, desde el aprender a sentir y desde darte energía desde el amor y no desde el Sí, miedo. pero fíjate que tanto, inclusive a nivel de publicidad, es tanto el bloqueo que nos hacen a nosotras como mujeres en estos temas, que no podemos hacer las promociones nosotras mismas. No sé si viste, por lo menos el año pasado lo vi mucho, que usaban era a los caballeros, Ajá, entonces para enseñarle a las mujeres cómo tenían que hacer el toque, porque nosotros no podemos mostrar eso, ¿no? Es
lo consideran un hay tabú un tabú completo, ¿no? El completo, hombre sí puede sí, mostrar completamente su corporalidad, pero la mujer no puede mostrarlo. Entonces, ¿cómo explicamos? claro, Entonces es un poco hasta ilógico. Y eso también es parte de los bloqueos. Tópate, claro. pero en el baño, o sea, en la regadera, no que nadie te vea. Y no, o sea, es aprender a quitar ya esos tabúes, es parte de nosotros, es parte de nuestro cuerpo, es aprender Ujú. a estar orgullosos de lo que tenemos, es parte aparte que es una zona de nosotros que permite Que, alimentar, sí, permite dar amor, permite dar sí, conexión. Entonces es aprender a mirar también esta parte y dejar de sí, conectarnos tanto con las limitaciones que nos ponen, que hasta nos cuesta muchas veces sí. hacer ese toque en nosotras Si mismas, ¿no? quieren más información de esta terapia del automasaje de senos, pueden escribirme a través de mi Instagram de @danzalma7. Por allí voy a estar programando una para final de mes. Así que, bueno, por allí me pueden escribir para más información. Vamos entonces ahorita a escuchar otra música y cuando regresemos vamos a hablar de algunos cambios que podemos hacer en nuestra vida y el mensaje ya para despedir. Y bueno, ya queda de vuelta conversando esta tarde de este tema de este mes rosa y de la lucha contra el cáncer de mama. Y bueno, en este corte vamos a conversar de esos cambios que tenemos que hacer o de comenzar a hacer en nuestra vida antes de y para prevención de y si ya te detectaron alguna enfermedad de cáncer de mama, pues ir haciendo estos cambios en tu vida para poder liberar estas emociones y poder darle la vuelta y ver todo por el lado positivo. Así es. Lo primero es hacer estos cambios, es un cambio profundo Un en tu cambio vida. de vida. Es entrar en una coherencia completamente diferente. Cuando hablamos de un cambio profundo es donde tú tienes que, es como que tienes lo imagino así como sacando Dar todo el vuelta. sucio, ¿no? De la casa, de hay que darle Uh-huh. vuelta completamente a la casa, a todas tus relaciones, a todas tus emociones, empezar a sacar todo lo que hay ahí, volver a mirar cada uno de los aspectos de tu vida. Es un cambio Sí. completamente profundo. Comenzar a discernir qué me gusta, qué no me gusta, qué es lo que me da rabia, qué es lo que no, qué he dicho, qué qué he no he dicho, qué me dicho. he callado, con lo que estoy de acuerdo, con lo que no, empezar realmente a ser sincera con nosotros mismos. Eso es uno de los pasos importantes. La otra cosa que han hecho, y sobre todo estos consejos son de personas que han logrado superar este tránsito, que han cambiado el sentido de sí mismas, de su ser interno. Estábamos hablando de que la persona que sufre este tipo de enfermedad normalmente pierde su identidad personal, es porque ha perdido Uh-huh. su identidad personal, está en el servicio al otro y se ha olvidado de sí misma. Entonces vuelven a recuperar ese sentido, vuelven a conectar con ellas mismas, a conectar con su ser, a conectar con sus emociones. Es otro de los pasos que hacen. La otra es cambiar la manera de relacionarnos con los otros. Cuando empezamos a entender que mi hijo no va a depender toda la vida de mí, que él es una persona, un ser independiente, que yo Independiente. puedo tomar también otros caminos de vida, tener mis propios disfrutes, tener como mi propio camino de vida, ¿no? Sí, aunque no Uh-huh. tenga yo a nadie alrededor, empiezo a relacionarme de manera diferente con las otras personas. Y la otra que yo siento que es muy importante, la forma de relacionarnos con nuestro cuerpo. Y es lo que Sí. hemos venido hablando en lo que es el programa, de aprender a aceptar mi cuerpo, de entender cómo las emociones afectan mi cuerpo, de amar este templo que nosotros tenemos para poder alimentarlo Sí, adecuadamente. y fíjate que el martes estuvimos hablando de la conexión con nuestro cuerpo y de la importancia de cuidar de Uh -huh. nuestro cuerpo es nuestro templo, Sí, nuestro hábitat aquí en la tierra. Y si no amamos a nuestro cuerpo, o sea, entonces tampoco amas tu hogar, no amas tu casa, no amas ni siquiera a tu familia. Tienes que comenzar por ti. Si no comenzamos por nosotros, no podemos amar a nadie más. Lo otro también es poner límites. totalmente. Nuestros senos también es como esa montaña, ¿no? Que pone el límite del uno al otro. Cuando tú abrazas a alguien, está ese límite de los senos y no te lo acercas, ¿cierto? Exactamente. Entonces, aprender a poner límites al otro, límites sanos, que es allí cuando tú comienzas, es que no le he dicho esto a esta persona porque permití que hiciera Cuando tal nos da miedo que la cosa, otra me da persona se miedo. moleste, si, ay, si se Ajá, molesta, si le digo lo que siento, entonces vamos a ir exacto. reteniendo todas esas emociones. Y en el cuerpo también es importante la parte de la alimentación, que lo hablamos también el martes. Muy Entonces es importante. una coherencia entre tu cuerpo, mente y alma, es ser coherente contigo mismo, al poder, y sobre todo entender que las emociones afectan nuestra biología. Eso es algo que ya está más que comprobado científicamente.
nuestras emociones afectan nuestra biología. Y si yo no me permito sentir a profundidad mis emociones, voy a estar generando este tipo de enfermedades. Así que además de hacerte todos tus chequeos, todos tus exámenes, ir a tu médico de confianza, también es ir a tu terapeuta de confianza. Para que puedas manejar esa parte emocional. La biodecodificación, también hacerte tus terapias de acupuntura, de Reiki, hacerte hasta tus terapias astrológicas y ver qué tránsito tengo por allí que me puede impactar en mi emoción y detonarme Claro. Estas enfermedades. Tu trabajo con las heridas Tu de la trabajo con las infancia, heridas de la infancia también es muy importante. Entonces, es ir, como les dije, a la par, tanto la parte médica como la parte emocional y terapéutica. Sí, pero ahora vamos al mensajito. Al mensajito a todas estas personas que se conectaron para el ver día de hoy, a ver qué nos dice. Ok, el 00 y el 1. El 00 es precisamente ¿qué? Comenzar de nuevo, de cero. Es ese cambio es ese profundo cambio de vida que estábamos profundo y no hablando. es un cero, son dos ceros. Entonces, imagínense, los ángeles piden su atención, abran los ojos, escuche y piense en todo lo que está sucediendo, confíe en su intuición y siga su guía sin demora. Enfóquese haciendo dentro a través de la meditación y la oración. Soy observadora, observador. ¿Qué tal? Y el número 1 nos dice, usted es emprendedor con formas muy innovadoras de crear oportunidades. Su determinación y resistencia son poderosas y lo ayudarán a superar tiempos difíciles y alcanzar el éxito. ¡Qué lindo! Me encantan esos mensajes. Mira, superar tiempos difíciles, porque sí. Cuando, claro, este es un tránsito para las personas que ya le detectaron esta enfermedad, es un tránsito que es difícil, que se siente difícil, que se siente que el mundo se te cae encima, pero ahorita hay un avance enorme en tanto la ciencia como en esta parte holística, que sí para mí si se juntan es un kit súper importante para poder salir de esto. Pero bueno, ya llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, recordándoles que por acá les habló Adriana del Castillo, que me pueden seguir por mis redes sociales en @detective del ser, y por acá Anaís Aguilera, y me pueden seguir por @danzaalma7. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.